Bendiciones, hermanos. En esta tarde vamos a orar por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a aprender primero a qué se refiere la Biblia con la palabra iglesia. En el libro de Mateo, en el capítulo 16, el versículo 18, dice lo siguiente: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está hablando nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a su iglesia. La palabra de Dios se refiere a la iglesia no solo como el lugar de reunión, sino también como a la gente llamada y escogida por Dios para servirle. Tenemos varios conceptos bíblicos al respecto y también algunos motivos de oración por la iglesia del Señor que quiero compartir en esta mañana. En primer lugar, veamos la definición de la palabra iglesia. La palabra iglesia proviene del griego eklesia, un verbo ek, que significa llamar, del verbo kaleo, ¿no? La expresión ek y eclesia significa los llamados hacia afuera. Significa también congregación religiosa, sinagoga judía, comunidad cristiana de miembros en la tierra o santos en el cielo, o simplemente asamblea o congregación. Es lo que llamamos nosotros iglesia. Nosotros fuimos llamados. La palabra kaleo significa llamar. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, encontramos lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Esto dice la palabra. También dice que somos ovejas de su prado. Primera de Pedro 2:25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En segundo lugar, vemos que la iglesia pertenece exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día muchos expresan generalmente mi iglesia, me voy para mi iglesia, estoy en mi iglesia. Sin embargo, el mismo Señor Jesucristo dice tajantemente: edificaré mi iglesia. La iglesia le pertenece a Él porque Él la compró a precio de sangre. Cuando está el Señor afirmando aquí, dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Se refiere en primer lugar a Petros. La palabra Petros es Pedro. Y después se refiere a Petra, que es la roca. La Biblia dice que el Señor Jesucristo es la peña o la roca. Primera de Corintios 10:4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así que infundadamente y equivocadamente se dice que la iglesia se fundó sobre Pedro y que el primer papa fue el apóstol Pedro. Sin embargo, viendo nosotros realmente en la palabra, significa que el Señor Jesucristo fundaría su propia iglesia sobre él mismo, que es la roca, y allí la edificaría, porque él es la base. Y después entonces vendrían los apóstoles, profetas y pastores para sobreedificar sobre la roca que es Cristo. Cristo compró la iglesia a precio de sangre. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo Jesús
Entonces fue el precio que Él pagó en la cruz del Calvario para fundar su iglesia. Fuimos adquiridos, dice la palabra, adquiridos, comprados a precio de sangre. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Note la palabra adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, dice en el versículo 10 de Primera de Pedro capítulo 2. Entonces, la palabra de Dios es clara, el Señor Jesucristo compró su iglesia, es de Él, le pertenece a Él, nosotros somos sus ovejas, pero también dice la Biblia que somos el cuerpo de Cristo. Por tanto, nosotros debemos, en primer lugar, orar por la unidad de ese cuerpo de Cristo. Primera de Corintios, en el capítulo 12, versículo 25, dice lo siguiente, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, dígalo bien, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Así que, en primer lugar, oremos por la unidad de ese cuerpo, el cuerpo de Cristo. Número 2, debemos orar porque la iglesia proclame la palabra sin temor. Escuchen o dejen de escuchar. Esa es nuestra responsabilidad número 1 y por eso tenemos que orar de esa manera. Señor, que los miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia tuya, pueda proclamar sin temor, que trastorne el mundo entero, porque es lo que tú nos has enviado a hacer. Libro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 6 dice, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Número 3, debemos orar por todos los pastores, evangelistas, misioneros, profetas, maestros, líderes de las iglesias, miembros en general de la iglesia del Señor, por sus necesidades, enfermedades, problemas y diversos ataques del enemigo, porque sabemos que estamos en un mundo espiritual y estamos siendo atacados por las fuerzas del Hades, las fuerzas del infierno, las fuerzas satánicas. Pero noten lo que dice la palabra, las fuerzas del Hades, o sea, el infierno, esa es la palabra griega Hades, las fuerzas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Alabado sea su nombre. Número 5, debemos orar para que el Señor nos proteja del engaño del enemigo. Estamos en los últimos tiempos, hermanos. Estamos realmente en los últimos tiempos y por tanto la iglesia debe ser rodeada a través de las oraciones de los santos, a través de las oraciones tuyas, de las oraciones de la misma iglesia, para que el Señor proteja a su pueblo y a su iglesia en estos últimos tiempos del engaño del enemigo. Porque Satanás está tomando este motivo, cualquier motivo, para entrar en la iglesia y engañarla.
La Biblia dice, y el amor de muchos se enfriará, porque la maldad se aumentará en la tierra. Dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 también dice, pero el Espíritu dice, mire que el Espíritu Santo está hablando. El Espíritu dice claramente, claramente, con claridad, que en los postreros días, o sea, ahora que estamos en los últimos días, en los postreros tiempos, algunos, no dice que todos, sino algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatar? Significa apartarse de la fe. Una vez estuvieron, pero ahora ya no están. ¿Por qué? Porque se dejaron engañar, porque son espíritus engañadores. Note bien lo que sigue más adelante. Dice, algunos apostatarán de la fe escuchando, porque todo viene por el oído, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios. Así dice claramente la palabra. Es una claridad diáfana lo que estamos viendo nosotros aquí. Son espíritus engañadores, son demonios que no tenemos que escuchar, y entonces la gente empieza a oír, a escuchar al uno al otro y diversas doctrinas, y hoy en día con las redes sociales escuchando doctrinas de demonios, gente que quiere engañarlos y lo aparta de la verdad. Tenemos que orar por esto, es un motivo grande de oración. Y también tenemos que orar, número 6, porque la iglesia no deje de congregarse, sino que ame el templo de Jehová, así como lo amaba David. Así dice la palabra que David amaba el templo del Señor, amaba la presencia de Jehová. Y hoy en día hay mucha gente que se deja también engañar diciéndole que no hay necesidad de congregarse, que no hay necesidad de asistir al templo, que Dios está en todas partes. Eso es verdad, Dios está en todas partes. Pero la Biblia dice también en Hebreos 10:25, dice, no dejando de congregarse, como algunos, no dice todos, algunos tienen por costumbre. Cuando uno tiene la costumbre de no congregarse, es cuando el enemigo viene y lo engaña. Eso es sencillo, porque tenemos que estar nosotros escuchando palabra, sino exhortándonos, quiere decir animándonos, no quiere decir regaño, exhortar quiere decir animar. Y tanto más, o sea, en estos momentos, en estos tiempos finales, cuando veis que aquel día se acerca. El Señor Jesucristo está cerca, su venida está cerca, y por eso Él nos está exhortando, nos está animando, nos está alentando para que oremos. La Biblia dice claramente, velad y orad para que seáis dignos de escapar de las cosas que han de venir y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Estamos en los tiempos finales, y en los tiempos actuales es cuando más tenemos que orar, consagrarnos al Señor, amar estar en su templo. Mire lo que dice Salmo 27 para concluir, lo que dice David. Solo una cosa le he pedido al Señor, solo una cosa deseo, estar en el templo del Señor todos los días de mi vida, para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Cuando lleguen los días malos, el Señor me dará abrigo en su templo. Bajo su sombra me protegerá, me pondrá a salvo sobre una roca. Entonces podré levantar la cabeza por encima de mis enemigos. Entonces podré ofrecer sacrificios en el templo y gritar de alegría y cantarle himnos al Señor. A ti clamo, Señor, escúchame, ten compasión de mí, respóndeme. El corazón me dice, busca la presencia del Señor, y yo busco tu presencia, Señor. No te escondas de mí, no me rechaces con ira. Mi única ayuda eres tú, decía David. No me dejes solo y sin amparo, pues tú eres mi Dios y mi Salvador. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde, por esta bendición tan grande, Señor, que nos has dado primeramente de tener vida, salud y tener vida eterna, que nos has dado a través de tu Hijo unigénito Jesucristo.
Gracias por enviarlo, Señor, a esta tierra, para que diera su vida en la cruz por nosotros, para que fuera nuestro sustituto, Señor, para que derramara su sangre allí, porque a través de esa sangre nos has comprado, nos has redimido, rescatado, Señor, de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como la plata y el oro, sino mediante la sangre de Cristo Jesús. Por eso, en esta tarde, Señor, venimos para darte la gloria a ti y la honra y la alabanza y la adoración, porque tú te la mereces. Señor, venimos a clamar por tu iglesia, es tuya, tú la compraste, Señor. La palabra tuya dice que las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ellas, Señor. La palabra tuya dice que la iglesia es tuya y por eso en esta hora venimos, Señor, a glorificarte a ti, Padre, y a pedirte, Señor, en primer lugar, que traigas la unidad a el cuerpo de Cristo, porque somos el cuerpo tuyo, Señor Jesucristo, pero andamos desperdigados, andamos cada cual por su lado, y tu palabra dice que no debe haber desaveniencia entre nosotros, no debe haber conflicto, ni contienda, ni peleas, ni divisiones. Por eso te pedimos, Señor, en esta hora que tú traigas la unidad al cuerpo de Cristo. En primer lugar, Señor, reprende al enemigo, reprende toda fuerza satánica, toda obra de Satanás que quiera inmiscuirse y meterse en los asuntos de la iglesia. Señor Jesucristo, ten piedad y ten misericordia de tu pueblo en esta hora. Somos tu cuerpo, somos tus ovejas, Señor. Clamamos a ti en esta hora, Padre Santo, para que también nosotros podamos proclamar tu palabra sin temor, trastornar el mundo entero, así como lo hicieron los discípulos tuyos, Padre. Somos tus discípulos ahora, Jesús de Nazaret, y queremos proclamar esta palabra a los cuatro vientos, que estas predicaciones lleguen hasta los confines del horizonte, que lleguen y toquen los corazones de cada uno que la escuche, de cada persona, Señor, que abra su mente, su entendimiento, para que te puedan recibir a ti como su único y suficiente Salvador. Señor, ahora mismo levanta tu pueblo, levanta tu iglesia, Padre, en oración, en adoración y también en proclamación de tu palabra a todas las naciones de la tierra. Que prediquemos, escuchen o dejen de escuchar, pero hablaremos y seguiremos hablando hasta el final de que Jesucristo es el único camino de salvación, que tú, Jesús, moriste en la cruz por nosotros y diste la vida por cada uno de nosotros, y entonces tenemos nosotros solamente que por fe acercarnos a ti, confesar nuestras culpas, nuestros pecados, apartarnos del mal, Señor, y seguirte siempre a ti. Jesús, ayúdanos, Padre, a proclamar este evangelio. Oramos también para que tú, oh Dios, protejas tu iglesia, tu pueblo, Señor, del engaño de Satanás. Sabemos que en estos últimos tiempos se ha levantado el enemigo con doctrinas falsas, extrañas, para engañar a tu propia iglesia, para que le falte el amor, Señor, para que falte también la inteligencia y entendimiento, y entonces escuchen espíritus engañadores y de demonios. Por eso te pedimos que pongas barrera en cada iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, la doctrina sana que se predique, Padre, que no escuchemos doctrinas falsas, doctrinas de error, porque Satanás se está metiendo ahora mismo en todas las naciones, está metiendo estas doctrinas de error, doctrinas falsas que aparentan ser buenas, y en el nombre de Jesús las rechazamos y las reprendemos, estas fuerzas del mal. Señor, oramos también por cada líder, por cada pastor, por cada evangelista, misionero, profeta, maestro, Señor, líder, y por cada miembro de tu iglesia en general, Señor, para que tú los guardes y protejas, para que sanes sus enfermedades, para que suplas sus necesidades, Señor, y para que los protejas de los diversos ataques del enemigo. Las fuerzas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Por último, Señor, también te pedimos para que no dejemos de congregarnos, para que la iglesia siempre esté asistiendo, Señor, a los cultos y que ame el templo de Jehová, así como lo amaba David, así como, Señor, él decía que solamente una cosa te pedía y era estar en tus atrios, era estar en tu templo, Señor,
todos los días de su vida para adorarte, para glorificarte y contemplar tu hermosura, Señor. Oh Dios de la gloria, clamamos y oramos a ti por tu pueblo y entregamos a tu iglesia en tus manos, Señor, que son las mejores manos. Para ti sea toda gloria, toda honra, adoración y alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén.